Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el campus Quiero ser escritor, dentro de nuestro capítulo El adulto mayor. Les recordamos que este es el sexto podcast que pertenece a una serie de profundizaciones y reflexiones a través de archivos sonoros donde tratamos y nos acercamos más bien al tema de cómo hacer felices a nuestros padres, que próximamente será emitido a través de un libro que lo podremos descargar o conseguir desde Amazon. Les recordamos también que hemos trabajado en nuestros 5 primeros podcasts sobre la manera en que podemos pensar en positivo hacia nuestros mayores. También hemos hablado del efecto Pigmalión, de que necesitamos creer en nuestros mayores precisamente. También hemos destacado la importancia de erradicar el lenguaje, la conducta pasiva que a veces tenemos con nuestros padres cuando ya son adultos mayores, y también hemos hecho mucho hincapié en lo que es la confianza, confiar, darle unas tareas que sabemos que van a cumplir nuestros adultos mayores. Y con todo este acercamiento, este enlace hacia esta etapa de la vida tan importante y tan real de la vida, hoy vamos a tratar sobre la comunicación como modelo para el cambio. Les recordamos, estamos con el doctor Ramón Morcillo López. Yo soy Santiago Buitrón Chávez, quienes les vamos a acompañar en toda esta serie de procesos de reflexión sobre la forma en la que podemos hacer felices a nuestros padres. En el audio de hoy vamos a tratar un tema tan importante como le corresponde a la comunicación, y dentro de ello uno tan delicado como es comunicarnos con nuestros mayores. A veces ese acercamiento o a veces distanciamiento que hemos tenido con nuestros padres nos genera ciertos ruidos o vulnerabilidades, dado que son muchas veces las que se requieren que sea un proceso previo para lograr un acercamiento efectivo, y también tener esa forma sí, efectiva, eficaz, de lograr una efectiva comunicación. Ese sería el centro de nuestra conversación de hoy. Entonces, Doc, le dejamos a mano para que usted nos profundice mucho más. Buenas tardes, Adelante. Santiago. Sí, el tema de la comunicación es importante, sí. Antes de iniciar este seminario, a mí me gustaría dejar constancia de 6 puntos fundamentales que tenemos que tener en la comunicación con nuestro mayor. El primero es que si tenemos un adulto mayor en casa, si hemos asumido esta responsabilidad, tenemos que interesarnos por él. Lo contrario es seguir dificultades que van a terminar en heridas de difícil cicatrización. Por supuesto que hay mucho material para justificarse. Cualquier persona puede decirles que mi padre, y uno se justifica, y me refiero a justificar en el sentido de que acabar en un geriátrico. Pocos adultos mayores son santos, y a mayor edad sus manías terminan convirtiéndose en una gran monomanía. Eso es así. Pero aquí no estamos para justificarnos. Estamos para hablar de responsabilidad, madurez, de evitar pensamientos negativos. Aquellos que ante un problema solo somos capaces de ver una anomalía. ¿Qué es el problema? Los problemas todos tienen solución. Pero si empezamos a ver siempre un pensamiento negativo, pues nada más que vamos a ver no un problema, sino una anomalía, y como su nombre indica es algo que no tiene solución. Por eso es anomalía. Ese es el primer punto. El segundo punto es que debemos aprender a ver el punto de vista de nuestro adulto mayor. Para ello es necesario trabajar el tema que ya tratamos sobre el reconocimiento. Nuestro adulto mayor, del que somos una prolongación, no lo olvidemos, muchas veces nuestro propio espejo, hay un motivo por el cual también hay una enseñanza. O sea, los 2 puntos que hemos visto es
Si nos responsabilizamos y lo tenemos en casa, pues hay que seguir y cumplir con nuestra responsabilidad. Y el segundo, ver el punto de vista. El tercero es recordar lo que ya comentamos en otro tema, la aportación que nos hizo el científico Rizzolatti sobre las neuronas espejo. Aquellas neuronas que hemos activado para generar un pensamiento sobre nuestro padre, las mismas neuronas que hemos activado son las mismas que estamos excitando en su cerebro. Esto hay que tenerlo presente. Es decir, cualquier mal pensamiento por nuestra parte puede disparar en nuestro adulto mayor un error del que aún va rumiando y que le cuesta encontrar el perdón. Uno de los dramas de muchos de nuestros mayores precisamente es que no se ha perdonado. O sea, no es que sea perdonado, es que ellos mismos no se perdonan. Y si el hijo está pensando mal del padre, activa, como hemos dicho, una parte de neuronas de nuestro cerebro y que también está activando y no sabemos cómo lo va a interpretar. El cuarto punto consiste en que debemos convertirnos en buenos conversadores de nuestros padres. Comentamos en su momento que no podemos cambiar la biografía de nuestro mayor, pero en nuestras manos sí que está el poder cambiar la percepción que sobre su vida tiene nuestro adulto mayor. Y qué mejor que el hijo, que fue el actor principal de ella. ¿Y cómo nos convertimos en buenos conversadores? Muy sencillo, escuchándole, preguntándole y reescribiendo aquello que nos cuenta. El quinto punto es el psicólogo James, que decía que el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado, ser querido, respetado. Es lo que nos mueve. De hecho, casi todos los refuerzos secundarios van en esa línea, en conseguir alcanzar aquello que anhelamos para que nos admiren, nos respeten. Como vemos, de nuevo estamos en el primer punto del triángulo de Duarte, que es el reconocimiento. Y por último, el último punto, el sexto, es el segundo punto del triángulo, que es darle responsabilidad. Hay que darle responsabilidad para que tenga la oportunidad de ser apreciado, para que se sienta importante. No olvidemos que todo cuanto hemos dicho, entre otras cosas, es un fenómeno de la salud y como consecuencia retrasar la dependencia. Sí, nos acaba de hacer una inducción hacia los 6 puntos con los cuales mejoramos la comunicación. Y ahora nos acaba de recordar el triángulo de Duarte, ¿no? Pero eso hemos hablado en podcasts anteriores, entonces por favor recuérdenos qué es ese triángulo de Duarte. Sí, bueno, primero los puntos que he dicho son previos para poder trabajar la comunicación, ¿no? Y el triángulo de Duarte son las tres columnas, los tres patas de la mesa donde podemos trabajar con el mayo. Y es el reconocimiento, la responsabilidad y la libertad. Reconocimiento es que al mayor hay que estar constantemente, pues, observándole y las conductas que hace, reconocérselo en sentido lógicamente positivo, ¿no? Ver que muy bien, que lo está haciendo bien, que nos gusta estar con él, que lo amamos, que haga lo que haga, pues lo queremos. La responsabilidad es porque todo mayor debe tener, mientras pueda, seguir ejerciendo sus responsabilidades. Ir al banco y hacer las cosas de su pensión, lo que tenga que hacer, le podemos acompañar, pero que siga haciendo la responsabilidad. Nunca hacer uso de que por su bien, pues que no lo haga porque se cansa o se agota. No. Él tiene que tener responsabilidades que también nos va a dar la oportunidad a que lo reconozcamos. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Que va al gimnasio y le acompañamos al gimnasio,
cuando no puede ir solo. Si es mujer, pues si le gusta hacer las actividades de casa, que las siga haciendo. No, deja de hacer esto y te vamos a poner a alguien en casa para que tú no lo hagas porque no. Se puede poner una persona en casa, pero que sea ella la que ejecute las obligaciones. Y la libertad es libertad, el libre albedrío. Si se equivoca, pues todo está bien. Mañana lo hará mejor, ¿no? Eso es el triángulo de arte. Y dicho esto, pues vamos a seguir con el tema. Con un mayor nos podemos encontrar con deficiencias ópticas, porque lo natural es que a estas edades ya tenga algún problema de escucha. Y si a esto le sumamos una actividad mental centrada en sus ensoñaciones, el que puedan estar bloqueadas nuestras primeras palabras en una conversación sería lo más lógico y natural. Para nada el mayor está pendiente de lo que vamos a hablarle. Está en su mundo, pues como casi todo hijo de vecino, ¿no? O sea, en la comunicación no hay que empezar a hablar por hablar. Tenemos que asegurarnos que realmente él nos está escuchando. Por ello, siempre que queramos hablar con nuestro mayor, la primera conducta a llevar a cabo debe consistir en recabar su atención. Hablar con nuestros mayores, llevar a cabo una conversación efectiva, no es un simple hecho de informarles. Requiere de un proceso, de un estado emocional predispuesto y que nos orientamos hacia él. Tiene que haber un mensaje claro y con pocas palabras en el inicio. Siempre que estemos totalmente convencidos de su atención en lo que hablamos y que ya no está conectado con su vehículo interior. Ahora diremos los pasos como tenemos que hacerlo. Dicho esto, hoy vamos a hablar sobre la comunicación, pero como herramienta para generar, para poner en marcha, para desarrollar una conducta. La conducta que creemos o que nos ha aconsejado el gerontólogo o el médico que tenemos que llevar a cabo con nuestro padre. La primera que vamos a tratar se refiere a obtener su confianza y predisposición para que lleve a cabo una gestión que en nuestra opinión es necesaria. Le va a beneficiar y también nos va a unir, ya que nos va a permitir participar junto a él en un acto hermoso. Queremos, por ejemplo, en nuestro caso, lo que vamos a trabajar esta tarde, es que queremos que deje de estar todas las tardes sentado viendo la televisión. Hoy queremos que conozca el porqué de nuestra opinión, de nuestro deseo, que no es otro que su beneficio. Y en todo momento, lógicamente, siguiendo un lenguaje asertivo. Es decir, que vamos a exponer la manera como obtener su participación por convencimiento. Así es. A veces necesitamos que nuestros mayores conozcan nuestra opinión, siempre sincera, por supuesto, sobre su comportamiento o sobre el nuevo que queremos llevar a cabo. Y este hecho son muchas veces una causa de fricción, de no terminar, decir rápidamente que no quiero, déjame. No quiere problemas. Y el decir la verdad a veces pues no conduce a nada y finalizamos con un engaño o cambiando realmente la conversación. Y no querer repetir, porque cada vez que hablamos con él, pues al final siempre acabamos mal. Y consolidando la opinión de que realmente con nuestro padre es un personaje imposible de tratar y al final pues habrá que tomar una determinación. Claro, estamos hablando de comunicación con acción. Y según lo que dice, eso de que hablando se entiende la gente no siempre termina siendo cierto, ¿no es cierto? Claro, como ya se ha comentado, toda conducta, que primero es una opinión, es resultado de una interacción puramente dinámica con distintos elementos como son el efecto de cómo nuestras neuronas están siendo estimuladas, nuestras experiencias anteriores. Muchas veces ante una misma conducta, una frase, no respondemos igual. Si quien la emite es, por ejemplo, nuestra queridísima hija del alma o nuestra nuera, es un ejemplo. Otro elemento es el actual estado de ánimo de la persona, por lo que una conversación no adecuada puede hacer de nuestro interlocutor un ser
en permanente estado de defensa, intimidado, deseoso de terminar cuanto antes la reunión para decirnos no. Y es que no escucha porque posiblemente no nos cree. Ha perdido o está perdiendo la confianza y hay que recuperarla. Es por ello que muchas de las conductas que mantenemos con nuestros mayores terminan en fracaso, en discusión, enfrentamiento, porque al hablar nuestro mayor no cree. Piensa que si se tiene que hacer lo que le dice su hijo es por puro egoísmo, no para que él se beneficie. Cuando eso ocurre, el escenario puede resultar tenso, al no ser fácil decirles a nuestros padres que su respuesta les está perjudicando, a la vez de que nos duele. Pero también si decidimos no hacer nada, también nos sentimos mal, derrotados, frustrados, porque impotentes, porque tiene que hacer aquello que tenemos que decir. Estas son situaciones a evitar, ya que nos conducen por parte del mayor a adoptar un estado de víctima, con todas las consecuencias que ya hemos hablado. Claro, porque creo recordar que la raíz de víctima y venganza es idéntica, Doc. Así es, con la consiguiente reacción de que, en este caso, va a generar actos de dependencia, porque si uno quiere venganza, pues un adulto mayor, pues las más clásicas son los problemas en la cama, al no controlar esfínteres, aseo, etcétera. Y para el hijo, los consiguientes pensamientos que tan cargados de impotencia le están haciendo surgir. La imagen es, pues eso, llevar a su padre a un centro geriátrico. Además de que el padre solo está dando infinitos argumentos, además, a la hija, al hijo, para que pueda defenderse ante los familiares, amigos, y el espíritu del tiempo también con su nuevo neurolenguaje, pues que nos está aconsejando la separación, de que el padre es intratable y que no puede con él, y claro, el siguiente paso es lógicamente pues un centro geriátrico. Nos ha hablado en este momento o hace alusión, Doc, sobre el neolenguaje. ¿Por qué nos comenta al respecto? Sí, porque el lenguaje ha cambiado, está clarísimo. Hoy, de hecho, si vamos a registrar a un mayor en los servicios sociales o a un hijo nuestro, curiosamente, no es un accidente que el documento a cumplimentar en muchos departamentos, donde hay que hacer referencia al hijo o al adulto mayor, al abuelo, pues se dice la palabra cargas familiares. Como vemos, el nuevo lenguaje está forzando al azar. O sea que hoy tener a tu padre, tener hijos en casa, es una carga. Es por esto que una de las mejores técnicas que podemos utilizar para alcanzar credibilidad entre nuestros mayores, cuando le estamos hablando sobre una acción que queremos que haga o que hagamos juntos, pues tenga que tener los siguientes elementos que tenemos que tener en cuenta antes de que pasemos a hacer cómo modificar una conducta. Primero, hay que alejar el no lenguaje. El padre no es una carga. Y si la creemos, entonces ya pues esto no tiene sentido, lógicamente, esa charla. Si creemos que los puntos que tenemos que seguir es creernos firmemente que le va a beneficiar lo que le vamos a hablar. Y nos remitimos para eso a las aportaciones de Rizzolatti, ¿no? Con las neuronas espejo. Y también la que aportó Peter Brook. Este hombre nos demostró, fue princesa de Asturias, del año 19, nos demostró que si el hijo cuando habla de lo que está diciendo no tiene intención de que le va a beneficiar, al hablar no se le está activando al hijo las neuronas espejo y como consecuencia al padre pues no recibe nada. Lo que recibe es algo que no se o cree. Y lo que no nos creemos y nos dicen se ha demostrado que nos causa dolor, pero un dolor físico, hecho que es lo que provoca ansiedad y en el nivel inconsciente, se dice inconsciente, que no es consciente, es consciente, que el padre quiera terminar esa conversación, que se pone nervioso y lo que quiere es
terminar. Pero si hay credibilidad y hay honestidad, entonces sí que es cuando realmente está apoyando totalmente el hijo al padre. El segundo punto que tenemos es que tenemos que verbalizarle antes de entrar en materia que responda lo que responda, lo vamos a aceptar. Que el padre sepa que diga lo que digamos y diga lo que él diga, su palabra, pues como diría un castizo, va a misa. Con esto le vamos a liberar del posible temor a consecuencias a causa del enfrentamiento. Claro, si dice que no, pues va a tener problemas, ¿no? O decirle que sí, con lo que estamos adoptando una conducta pasiva. En cuanto un mayor adopta conductas pasivas y que están en contra, debe estar en contra, pues lógicamente vamos al enfrentamiento y al enfado y al victimismo. Y el tercer punto es que antes de llegar a la frase clave, cuando más pensemos que más negativamente nos va a responder, pues más palabras del tipo, que ahora lo veremos, creo que, pienso, tal vez, en mi opinión, me gustaría saber lo que tú opinas, tenemos que verbalizar, ¿no? Dicho esto, vamos a seguir un ejemplo de la estrategia a seguir para tener un conforme y que, en fin, que todos puedan seguir llevando. Vamos a hacer varias conductas, pero hoy vamos a explicar una primera. Antes de que nos dé el ejemplo, Doc, en resumen, tendríamos como primer punto evitar el neolenguaje, en segundo punto generar esa relativa confianza y en tercer punto ya antecedernos a una negativa y armar la estrategia. Entonces, ayúdenos con un ejemplo. Sí, efectivamente. En este caso nos encontramos, vamos a poner el ejemplo, con un señor de 76 años que desde hace un año, a consecuencia del fallecimiento de su esposa, pues ha pasado a ser un miembro más en la casa de la familia de su hija, que reside en otra ciudad. Todas las tardes, nada más finalizar la comida, se sienta ante el televisor y así transcurre su tiempo hasta una hora antes de cenar, que baja a la calle a dar un paseo, a estirar las piernas, como él dice. En la entrevista con el gerontólogo que tuvo la hija, este aconsejó la necesidad de que hiciera ejercicio, estrechar al máximo el vínculo familiar y pusiera en marcha en la medida de lo posible un nuevo grupo secundario, amigos, conocidos como pieza clave. Porque sabemos que la esperanza de vida se ha prolongado y como consecuencia tenemos también que prolongar la calidad de vida para retrasar al máximo la dependencia. Así que nuestra intención, después de hablar con el gerontólogo, pues consistió en que después de comer solo esté sentado frente a la televisión el tiempo de las noticias y el resto dedicarlo a una actividad física. Creación del grupo secundario que hemos dicho y actividades culturales y fortalecimiento filial. Para empezar, pues ahora hemos decidido que solo va a cambiar su hábito 1 o 2 días a la semana. Y las actividades a implementar consistirán en andar, visitar una exposición, comprar un centro comercial y a modo de refuerzo una merienda. Tenemos en cuenta que el estado emocional que puede generar el cambio para hacer algo distinto, a la vez que negarse a nuestra propuesta, puede generarle ansiedad. Las personas por principio hacemos lo que tenemos la costumbre de hacer, por lo que la probabilidad de no querer escucharnos, de cerrarse a una respuesta negativa, puede ser alta. O experimentar miedo, como hemos dicho, a perder su posición social dentro de la nueva familia si dice que no. Y entonces pasar a la conducta pasiva, pero eso no podemos permitirlo, como hemos dicho. Para poder comprender, introyectar los pasos, vamos a presentar 2 guiones, o sea, 2 formas de hablar a nuestro padre. Una que vamos a llamar un guión normal y el otro realmente el que tenemos que seguir, que es el asertivo, que consideramos el correcto. Contextualizando, ahora lo que usted nos va a exponer es una forma
el proceso de cómo llevar a cabo de una forma asertiva, que sería la efectiva, y nos va a poner la comparación a la forma normal en la que se suele llevar. Entonces, con eso podemos también hacer una comparación de cuál es más efectiva, cuál es más... Efectivamente. Ujú, O sea, vamos a empezar el guión normal y vamos a decir todos los pasos que tenemos que llevar. ujú, Primero, tenemos que hablar, la comunicación tiene que ser efectiva, por lo menos, por lo entonces ya sabemos que es acercarnos a nuestro padre y los pasos que ya conocemos. Primero, iniciamos el proceso en el momento en que sabemos que la información de su interés puesta en la televisión es baja o nula. Nos acercamos y esperamos a que deje de fijarse en aquello que tiene su atención. Segundo punto. Solo cuando hemos obtenido el contacto ocular es cuando empezamos a hablar. Después, el contacto físico. Acariciar las manos, apretar el brazo. Y cuando estamos seguros de su atención y sonriendo, entonces empecemos a hablar. Y vamos a hacer un guión normal. Dice la hija o el hijo: papá, no me gusta que estés aquí solo todas las tardes viendo la televisión o hablando conmigo cuando te pregunto o me preguntas algo. He pensado que esta tarde salgamos a ver una exposición que tantas ganas tenías que ver sobre lo que sea. Bien, dicha así esta secuencia, la probabilidad de que nos acompañe es tan alta como de lo contrario. Al ser esta una información plana, puede decirnos que sí o puede decirnos que no, o que mañana, o más tarde, o cuando haga más sol, o yo qué sé. Con esto podemos estar repitiendo la conversación hasta conseguir el sí, y si no se consigue el sí, pues enfadarnos. Ahora pasemos a un guión asertivo, al que realmente debemos continuar. Los pasos que hemos dicho al principio, el A hasta el D, exactamente igual. Pero cuando empecemos a hablar, aquí cambia. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer varios ejemplos. Dice: papá, quisiera hablar contigo un momento. Padre la mira. Mira, papá, estoy pensando y lo que te voy a decir, la verdad es que no sé si te va a parecer aceptable o no. Se me ha ocurrido y puedes decirme libremente lo que pienses sobre ello. Tal vez te puede interesar o tal vez no. La verdad es que francamente no lo sé. Por eso me gustaría explicarte de qué se trata y por ti mismo tú decidas si te conviene o no. Oye, ¿qué te parece? Esta frase dicha así, pues lo más seguro es que no nos conteste. Pero lo que es seguro es que quizás sonría. Dirá: mi hija, ¿qué le pasa? O como mínimo nos diga que sigamos hablando. O sea, por lo menos hemos conseguido interés. Estamos hablando de algo que tenemos una alta probabilidad de que nos diga que no. Por eso ese texto tan largo. Y en todo momento, en lo que le hemos dicho, le hemos dado opción a que nos pueda decir que no le interesa, que hoy no. Y con la novedad de no generarle ninguna ansiedad. Estamos dando libertad de que pueda decirnos que no le interesa, de elegir. Y seguir viendo la televisión, como lo está haciendo todos los días. Pero sin embargo, con este texto es muy probable de que no nos lo diga. Es más, nos invite a seguir hablando. Estamos aumentando la probabilidad de que nos diga: adelante, siga hablando. Por supuesto, sin bajar la guardia de mirar los ojos, acompañado con el lenguaje no verbal, aceptación, que lo diga. Seguimos. Seguimos el objeto que nos hemos propuesto. Y es a dónde nos vamos. Y decimos: mira, papá, hay una exposición en el Museo Arqueológico sobre las misiones jesuíticas o guaraníes, con fotos de las provincias de Misiones y Corrientes, que tanto nos has hablado, que tantos amigos hiciste por allí y que me gustaría que las viéramos juntos. Las vemos, me hablas de ellas y luego
A la salida del metro en la plaza de Callao, pues nos bajamos por la calle del Postigo San Martín y en la chocolatería Valor nos tomamos un chocolate con churros. Como cuando niños en Alicante nos llevabas. Oye, ¿qué te parece? El padre no sabemos lo que dirá. Vamos a analizar lo que hemos dicho. Hemos empezado a hablar cuando estábamos completamente seguros que había dejado todas sus ensoñaciones para prestarnos solo a nosotros atención. Al confirmarle que fuera la respuesta que fuera la íbamos a aceptar, que íbamos a ponernos en su lugar antes de la decisión de tomarse, hemos conseguido suprimir cualquier posible conato de ansiedad, de huir o pararse a una conducta pasiva. Si no quieres papá, no pasa nada. Otra vez será. Te quiero igual. Le hemos transmitido nuestra voluntad de querer estar a su lado, compartir momentos de dicha, rememorando gratos recuerdos, experimentar cómo aún permanece viva la llama del cariño, la admiración de cuando él era fuerte, el todopoderoso, el arquetipo. Todo eso era él, era su padre. Le hemos verbalizado ser conscientes de que él nos importa, que es una dicha de Dios poder tener a nuestro lado, poder transmitir a los nietos los mismos sueños que ella tuvo en su infancia. Con lo que hemos dicho, estamos colaborando con su bienestar, lo estamos apreciando. Experimentar felicidad en esos momentos en que vuelva a sentirse importante, imprescindible. A conectarle con la vieja emoción que, para más carga, es compartida, pues agradó a los dos. Y para finalizar, hemos realizado la pregunta estrella, imprescindible, facilitadora de toda afirmación. ¿Qué te parece? Sigamos. Vamos a continuar con frases de puro consejo, con independencia de las posibles respuestas. El fin siempre es el mismo. Derrumbar el posible no. Y para ello, el que sienta libertad es un factor imprescindible. Sabemos que cuando un mayor dice no, luego le cuesta horrores decir que sí. Es como si perdiera la dignidad, como si ha dicho que no y ya hay que mantenerlo. Nikier tiene que nuestro pensamiento debe seguir permaneciendo en una actitud de reconocimiento, de honestidad, de voluntad de creer y amor. O sea, lo que hemos dicho hasta ahora tiene que ser sincero. Realmente lo que decimos lo estamos sintiendo de verdad. Si consideramos que le va a costar, pues en vez de repetir lo que decíamos, tenemos que acompañarle con frases de plena libertad. Y estas son: papá, decidas lo que decidas, soy consciente de que tú sabes muy bien lo que quieres. Siempre lo has sabido. Tú mejor que nadie sabes cómo te encuentras y lo que te apetece. Y luego pues se sigue hablando de cualquier tema, ¿no? Otra frase. No quiero que te sientas obligado a darme la razón. Ya sé que tú a veces, por no discutir, me sales por los cerros de Úbeda. Cualquier opinión, respuesta, mira, me va a parecer correcta, porque es así. Si no estás de acuerdo, dímelo sin rodeos. Papá, sabes que conmigo nunca hemos discutido por temas como este. Si realmente no te gusta, pues me lo dices y en paz. Mira, te voy a explicar todo el recorrido. Y si algo no te gusta, me lo dices. Como tenemos tiempo, pues mira, salimos de Callao y nos vamos al Corte Inglés, que nos pilla de paso, y miramos y te compro un jersey o un chaleco. Mira, es que lo que quiero es estar contigo, papá, y salir. Otra. Papá,
no quiero que te sientas obligado a nada. Tú eres libre de elegir una opción u otra. Yo creo que con esto es más que suficiente. Por supuesto que en este tipo de conductas podemos encontrarnos con tantas variantes como situaciones, objetivos que se puedan presentar, pero siempre debemos de seguir un denominador común, y es 3 puntos. Trabajar un lenguaje que con toda libertad siempre permita a nuestro mayor decir no. Otro, ayudarle a mantener una conducta asertiva, de salud, nada de por miedo decir que sí. Y mantener la probabilidad de que nos permita seguir hablándole, expresar nuestro interés por él, nuestro amor, aumentando la posibilidad de obtener el sí. Suena, suena un poquito complejo, a ratos práctico, posiblemente fácil, pero sabemos que es sumamente complejo hablar de comunicación, y mucho más cuando estamos dentro de situaciones filiales. ¿Usted cree que este método es infalible, Doc? Bueno, por supuesto que en modo alguno estoy diciendo que este método es infalible, Ujú. tan solo que es el que nos puede permitir alcanzar nuestro objetivo. Todos estos guiones están preparados para facilitar al máximo el encuentro con nuestros mayores. Este es un guión que si es perfecto, pues no. En las relaciones humanas solo podemos hablar de probabilidad. El libre albedrío debemos tenerlo siempre presente. Pero, responda lo que responda, lo vamos a aceptar y amar igualmente. Luego pensaremos cómo trabajar el objetivo. Pero no seguirlo sí que sabemos que es perder. Haciendo comparación, diré lo mismo que le ocurre a un abogado de éxito. Él sigue su proceso pertinente y a veces puede perder. De la misma manera que un probado cirujano pone todo su saber y a veces ocurren sorpresas. Lo que está claro es que si no sigue un método, el fracaso es casi seguro. ¿Y, ¿Y qué hemos llevado a cabo? Pues es que lo que hemos hecho es evitar respuestas pasivas o agresivas y alcanzar en la mayoría de los casos su participación activa, dando que la toma de decisión siempre va a partir de ellos. Ellos son los que tienen el poder. No me cansaré de repetir que la mayoría de las respuestas que nos dan son consecuencia de cómo estamos llevando a cabo las preguntas. Las personas siempre responden en función de cómo preguntamos. Es decir, si nuestra forma de hablar y pensar lo que está determinando la respuesta, la conducta del otro. O sea, nuestra forma de hablar, de pensar, lo que determina a la gente cómo nos va a responder. De pronto, como para volver a ambientar, se ha hecho una pregunta parecida en podcasts anteriores. El ejemplo ahora que usted nos ha dado, o un par de ejemplos que usted nos ha dado en función de la conversación normal o la comunicación normal y la comunicación asertiva también, diferenciando dos formas de relacionarnos con nuestros padres. La relación del ejemplo que nos ha dado, los ejemplos, es en función de un papá y una hija. Funcionaría igual en una variabilidad de géneros, de pronto mamá con hija, papá con hijo. ¿Habría algún matiz diferencial o es un ejemplo muy paradigmático hablar de papá e hija, que de pronto son la mayoría de casos, o cuál sería el diferencial? Bueno, hombre, las palabras, el texto, lógicamente puede cambiar, pero el espíritu no debe de cambiar. Es dar libertad. Es que el padre, la madre sepa que ella es la que tiene o él es la que tiene el mando. La madre, el padre o un cuidador del adulto mayor. El adulto mayor tiene que saber que es importante, que, que tiene un gran poder, que lo que se le dice es por su bien y que por supuesto que es una persona amada y respetada. Si eso lo conseguimos transmitir, la probabilidad de que tener éxito es segura.
si no a la primera, a la segunda. Porque hemos conseguido con estas frases que no nos pueda, o sea, no nos puede decir que no. Nos puede retrasar, nos puede decir que no puedo, nos puede... Y además estamos consiguiendo algo muy importante y es anular las conductas pasivas. No hay necesidad de una conducta pasiva porque él puede decir que no y la gente le ha dicho que le quiere igual. Y además lo que se le dice no se le dice nada desagradable. O sea, un adulto mayor sabe perfectamente que a partir de cierta edad pues ya empieza a tener problemas de rodilla. O sea, que es que tiene que hacer ejercicio. Un adulto mayor, en este caso, por ejemplo, luego veremos otros días otras conductas. Pero él sabe, sí, él lo sabe, que tiene que moverse y que tiene que andar. Y si no quiere hacer un gimnasio o hacer una tabla pasiva en su casa, o una elíptica, o bicicleta, o lo que sea, él tiene que hacer ejercicio. El no hacer ejercicio, sobre todo a partir de estas edades, es acelerar la dependencia, pero no una progresión aritmética, geométrica. Eso en cuanto a ejercicio. En cuanto a grupo secundario, un adulto mayor necesita tener un grupo secundario. En este caso concreto, era un señor que vivía en una ciudad y se tiene que desplazar a otra donde vive la hija. O sea, no conoce a nadie. Entonces la hija tiene que preparar y además lo hace de una manera pues muy suave, ¿no? Luego será una progresión. Lo que le ha pedido es salir una tarde, ¿no? Que serán 2 tardes. Encima, a ver, coincide que es en un museo donde están haciendo especialmente una exposición de algo que este hombre ha vivido cuando estaba en la zona de Argentina y de Paraguay. Y entonces, lógicamente, va a ser un refuerzo muy positivo, ¿no? Además, luego hay un refuerzo de comida, ¿no? Que es llevárselo a tomar el chocolate. Él sabe que no se le está pidiendo, no se le está pidiendo nada que le va a perjudicar, sino que le va a beneficiar. Lo que pasa que por principio la gente no hace lo que quiere hacer, sino lo que tiene la costumbre de hacer. Y la verdad es que está en el sofá sentado viendo la televisión, pues la verdad es que es cómodo. Y claro, pero él sabe positivamente, y si es ella, pues lo matéis. Él sabe perfectamente que tiene que moverse, ¿no? Y que es bueno además que, pues afianzar la relación padre-hija, ¿no? Y encima que con el tiempo, pues que luego hablaremos en otros seminarios, pues de cómo precisamente el hecho de estar, estas conductas conllevan a que el padre pues hable y como hemos dicho, no podemos cambiar la biografía de las personas porque la biografía está ahí, pero sí que podemos cambiar la percepción de la vida, ¿no? Entonces, al ser un buen conversador, que como hemos dicho, el buen conversador no es el que habla, sino el que escucha y pregunta, pues la hija, que puede ser el hijo, que puede ser el cuidador principal, puede ser cualquiera, porque el mayor le gusta hablar. Entonces, lógicamente, pues al estar hablando, la hija o el hijo, el familiar, que ha sido partícipe de actor principal de esa película, pues le permite el decir, bueno, pues papá, pero es que, va, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pues yo no lo vivo como tú lo vistes, es cosa. Entonces, la percepción de la realidad al padre se le cambia. Es una terapia muy hermosa, que ya lo comentaremos en un punto concreto sobre este tema, donde el padre, hay cosas que la sociedad o la familia le ha perdonado, pero no está que le perdonen, está en que él se perdone. Y eso es muy difícil, o no tan fácil. Y Perdón que le corte, Doc, hay una situación ideal entonces en este momento que nos comenta sobre el hecho de que estamos con el padre, la madre, hijo, hija, y hay un tiempo para dedicarles a ellos y de pronto un cuidador principal, si es que no están ellos. ¿Usted nos recomendaría cuántas horas de comunicación serían efectivas al día o cómo se le podría? Porque en verdad ahora esa es una situación ideal, el ejemplo, pero con tiempos contemporáneos como que la gente trabaja 24 horas, exagero de pronto,
pero ¿cuál sería un tiempo ideal de comunicación? Claro, y encima, como hemos dicho antes, con el nuevo lenguaje, que es una carga. ¿Mm? El padre es una carga. El tiempo, hombre, el tiempo generalmente, pues eh, el tiempo, digamos, de relajo, pues generalmente se tiene mejor por las tardes que por las mañanas, pero el tiempo de hablar da igual, a un adulto mayor está en vacaciones permanentes. Entonces, pues más bien depende del quien lo va a cuidar, que tenga ese espacio, ¿no? Ese espacio que hay que respetarlo y hay que también crear el ambiente, que mira, podríamos hacer un seminario para crear cómo crear el ambiente, ¿no? El ambiente donde se puedan sentar juntos y y a un mayor le preguntas y enseguida empieza a hablar. Y entonces cualquier momento es válido, ¿no? Lo que sí que es cierto es que tiene que respetarse el contexto y el ambiente, no haber interrupciones y realmente que el hijo o la hija pueda estar con él, ¿no? O sea, si la hija trabaja, pues lógicamente, pues, y trabaja por la mañana, pues lógicamente el único tiempo será por la tarde, siempre y cuando cuando tiene libre. Tampoco hay que hacerlo todos los días. Se empieza de una manera progresiva, porque el hábito no solamente es para el padre, sino también para la hija. La hija todas las tardes no puede salir a la calle, a lo mejor a tomarse un café con leche, o unos churros, pero hay que buscar, ¿no? Y si es un cuidador principal, pues lo mismo, si el cuidador principal es profesional, pues lógicamente ya es distinto, porque su misión es atender al adulto mayor, ¿no? Pero pero tampoco hay que agobiarse porque no son todos los días. O sea, tampoco tiene por qué ir al gimnasio todos los días, puede ir 3 veces a la semana, ¿no? O 4. Y luego el propio cuerpo le irá pidiendo, ¿no? Pero lo difícil es arrancar. Lo difícil es, lógicamente, cambiar. Luego el hábito, gracias a Dios, pues por eso es un hábito. El no hacerlo parece que te falta algo, ¿no? Si seguimos justamente en esas parte que digamos, ¿no? El mundo ideal donde tenemos ese encuentro con padres e hijos o con un cuidador principal y que también que la modernidad nos permita darnos tiempo para trabajar en eso. Y en eso está fundamentada la comunicación, ¿no? A veces uno como hijo también dice, híjole, tengo que dedicarle más tiempo a mis padres, pero no me alcanza el tiempo, entonces, y el tiempo pasa y al final no conversamos. Gracias, Doc, le agradecemos, estamos por cerrar este nuevo podcast. Nos gustaría, por favor, que nos ayude con un resumen, una conclusión de todo esto, que me parece muy importante y vital para hacer felices a nuestros padres. Sí. Bueno, decir que no hacer lo que hemos dicho, inclusive hasta por egoísmo, habría que llevarlo. Porque el no hacerlo, estamos acelerando la dependencia, estamos acelerando también el sentirse víctima, estamos acelerando pues el que con dolor nos tengamos que desprender de nuestros padres, ¿no? O sea, esa conducta es para crear salud. Y la salud, pues algo que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Y para resumir, pues yo insistiría en los puntos de oro que para mí son fundamentales. Y es que, como hemos dicho al principio, si hemos asumido esta responsabilidad, tenemos que interesarnos por él. Si no, no se asume esa responsabilidad. Tampoco hay que tomar ya de entrada una conducta pasiva. Si tú no quieres adoptarlo, pues no se adopta. Es mejor decir un no ahora que luego pues estar justificándose. Ya todo lo anteriormente dicho no tiene sentido, porque uno está pensando constantemente negativo y porque yo y mis hermanos mira cómo son. No. Si se asume, hay que asumirlo, somos adultos. Y lo contrario es victimismo y ya hemos comentado los pasos siguientes después del victimismo, tanto por la familia o como por el padre o la madre o un tío, pues lo que estamos. El segundo punto de oro es aprender a ver el punto de vista de un adulto mayor. Poner en sus zapatos y trabajar el reconocimiento, ¿no? ¿Por qué se comporta como es? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Y en qué podemos ayudarlo. Y para esto no hay que tener grandes conocimientos. Es algo innato, ese programa lo tenemos nosotros ya
introyectado en el cuerpo. Igual que la madre cuando tiene un niño, pues nadie hace un curso de padre ni de madre y sabe perfectamente. El tercer punto es recordar lo ya dicho sobre la aportación de Rizzolatti en lo referente a las neuronas espejo. Las neuronas que hemos activado para generar un pensamiento sobre nuestro padre son las mismas que estamos estimulando en su cerebro. Esto no lo olvidemos. Si estamos pensando, yo a mi padre no lo aguanto, hemos movido unas neuronas, el padre también estimula las mismas. No estamos hablando de transmisión de pensamiento. Decimos que las neuronas que activamos al decirnos que estamos cansados de nuestro padre son las mismas que provocamos en él. Entonces, en función de con quién estemos o de lo que piense el padre, pues tiene una reacción. Como hemos dicho antes, pues si a un padre le habla su hija queridísima, pues estará más predispuesto ante un mismo texto que si se lo dice la nuera o una persona que realmente no tiene ninguna simpatía. O sea que no podemos empezar a hacer nada si realmente no somos sinceros. La honestidad es fundamental. Con lo cual, todo lo que estamos diciendo, pues había que cambiarlo. Y el cuarto punto es, pues eso, lo que hemos dicho, convertirse en un buen conversador. ¿Cómo? Pues escuchándole y preguntándole. Aunque nos parezca asombroso, esta es la herramienta. No tenemos que hablar, tenemos que él hable. Que él hable, decirle así y preguntarle, ay, ¿cómo? ¿Y esto? Y él pues cuenta, ¿no? Cuenta cuando era niño, cuando estaba bloqueado, cuando era joven, el racionamiento, el trigo y la carne que llevó a Argentina, que se negó a bloquear España y nada, y contar las cositas. El quinto punto es tener presente el comentario del psicólogo William James, ¿no? De que es muy simple. O sea, el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Tenemos que transmitirle a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro adulto mayor, que le apreciamos. Y cuando llama la atención, pues estar atento a él. Estamos, como hemos dicho, ante el primer punto del triángulo de Huarte, ¿no? Que es el reconocimiento. No es cuestión de que estemos todo el día pendiente de él, pero sí mirarle y sonreírle, que sepa que se le ama. Y el sexto punto es la responsabilidad, para que pueda vivir, experimentar en todo su ser que es apreciado por la familia, que se siente importante, que no es un ser dependiente, que todo se lo tienen que hacer. No, que lo haga él o ella, mientras pueda, claro. Estamos retrasando la dependencia. Y además no olvidar, tener presente que seguir estos pasos es que además es salud. Es retrasar la dependencia, es tener también la casa en paz. No tener que estar, venga, voy a llamar aquí, voy a llamar acá. Eso pensando en un plano egoísta, en un plano cristiano, donde la palabra carga familiar es una aberración, pues esos pasos deberían ser la norma. En mi opinión, puro mandamiento, ¿no? De hecho, hay un mandamiento que dice honrar padre y madre. Eso es todo. Estamos en el campus Quiero ser escritor, capítulo adulto mayor. Nos acompaña el doctor Ramón Morcillo López desde España, gerontólogo, en esta serie de diálogos como una ambientación para la presentación de su libro Para ser felices a nuestros padres. Un ejercicio
que hemos visto desde diálogos anteriores, donde vamos haciendo un acercamiento a procesos y estrategias efectivas que la experiencia ha verificado que suelen funcionar muy bien para tener un diálogo o una convivencia armónica con nuestros padres ya cuando están en el estado de adulto mayor, y que puede servir también como herramienta de prospectiva para quienes estamos en ese camino de la adultez y de la senectud. Em, Les recordamos, como parte del campus Quiero Ser Escritor, también el doctor Ramón Morcillo López se dedica o es parte de una empresa en la cual se editan libros, se gestiona contenidos y también se asesora para que usted pueda lograr su objetivo de tener un libro. Les recordamos, Campus Quiero Ser Escritor. Nos pueden encontrar en redes sociales. Para concluir, su despedida, Doc. Yo soy Santiago Buitrón Chávez. Nos estaremos viendo en una próxima emisión. Sí, pienso que al ser un poco novedoso, vamos a dedicar las próximas 2 o 3 reuniones para hablar también de ejemplos, de casos a seguir ante el temor de que nos digan que no nuestros padres y entrar en una confrontación que nada más que conduce a llorar. Listo, Doc. Entonces nos estamos viendo. Les recordamos, estamos todos los lunes, 20 horas de Ecuador, 22 de Argentina, 3 horas de la mañana del martes en España, y la retransmisión los jueves, 9 horas de Ecuador, 11 de Argentina y 16 de España. Nos vemos la próxima semana. Les enviamos un fuerte abrazo. Doc, Nada, hasta luego. hasta luego y muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda esta emisora de poder pues comunicarnos con aquellos que pueden tener interés sobre adulto mayor. Hasta la próxima.